Y como estamos en este un nuevo video, hoy nos encontramos en el distrito de San Francisco Lempa. Ya hemos venido a ver la procesión del Santo Entierro. Otra parte más de esta procesión. Comenzamos. La candela, Martín, se apagó. Porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Todo comenzó en el huerto de los olivos. Allí en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón: Abba, Padre. En su agonía,
que quiere decir combate, el Hijo se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz, como una epifanía progresiva, como una manifestación de su señorío como Mesías Salvador y como una revelación del corazón amoroso de Dios. En el mismo huerto de Getsemaní, al decir yo soy, Jesús manifestó ser el Hijo de Dios, y cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre amotinada con aquellas palabras ecce homo, quedó claro que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella cruz sublime, Pilato había escrito Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Estaba escrito en las 3 lenguas, entonces más conocidas, hebreo, latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos. Había llegado al Calvario. Vaya, no sé si hoy se escucha bien. Había puesto silencio por lo del copyright porque me han ponido de música. Nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le ha encomendado, la buena nueva de la gracia.
Esta escena se presenta a ser entendida de un sentido superficial. Generalmente nos detenemos en lo anécdito, como Jesús es insultado por los dos malhechores crucificados con él, y como uno de ellos dan un grito de 80 grados en el último momento. Se atreve a orar a Jesús pidiéndole el reino. Es justo que ante el dolor horrible de aquellos crucificados se haga esta lectura humanista y sensible. Pero hay algo más. Aquí se nos revela de una manera radical que este que muere entre dos malhechores ha venido a juzgar al mundo y lo hará con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante él, el buen ladrón hace una solemne confesión de la fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce en Jesús al Hijo del Hombre del Apocalipsis, que juzgará al mundo. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los pequeños, a aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo humilde, que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios nos viene para destruir, sino para salvar. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y el buen ladrón se le dieron ojos para contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso puedo escuchar esta palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con que Jesús las pronunció. Yo te aseguro, en ellas se manifiesta la autoridad de Jesús, su protección de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento, Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene la llave del paraíso. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. Lo que un hombre por su rebeldía cerró para todos, por la obediencia de este hombre la misericordia del Padre lo ha vuelto a abrir a todos el paraíso. Hoy mismo, aquí mismo, la humanidad ha quedado restaurada en el paraíso de nuevo. Es ofrecido a los hombres. ¿Cómo se realiza esto? Aquí está lo sorprendente. Dios solamente pide la fe.
Tercera palabra. Mujer, he ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y ahora, ¿comenzará ya Cristo a preocuparse de sí mismo? En la primera de sus palabras, ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda, ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios, al dárselo a un bandolero. ¿No es ya tiempo de olvidarse de cuánto le rodea y dedicarse a su dolor? No, la revelación del amor tiene que continuar hasta el fin. A Jesús aún le falta el mejor de sus regalos a la humanidad. Él, que nada tiene desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme, una madre, y se dispone a entregárnosla. Es San Juan quien nos transmite esta tercera palabra. A esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos. Gran parte de los enemigos se ha ido también. Quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupito de los fieles. Era la iglesia naciente que está allí por algo más que por simples razones sentimentales. Unida a Jesús, de pie junto a la cruz, se encuentra María, su madre, unida no solo a sus dolores, sino también a su misión. La escena recuerda las bodas de Caná. La idea profunda de San Juan es esta: María no aparece hasta el momento de la hora. A ella se le ha pedido el sacrificio del Hijo durante el tiempo de su predicación por los caminos de Palestina. La alejada por el Hijo en los años de su misión es ahora traída aquí por él al primer plano de esta escena. Aquí va a ocupar su puesto con pleno derecho en la obra salvadora de Jesús, asociada a su misión. Aquí entra en la misión del Hijo con el mismo oficio que tuviera en su origen, el de madre. Mirad cómo ocurrió. Prestad atención. El sentimiento más natural que a todos nos embarga al contemplar esta escena es que Jesús, como el hijo más amante y delicado que jamás haya existido, al morir nos quería dejar a su madre sola y confiaba su cuidado a Juan, su mejor discípulo y amigo. Si esto hubiera sido así, Jesús, al tomar de nuevo la palabra en la cruz, se habría dirigido en primer lugar al discípulo, pero no. Se dirige primero a la madre, la llama mujer y le dice: ahí tienes a tu hijo. Luego se dirige al discípulo y le dice: ahí tienes a tu madre. ¿Qué le interesa en primer término a Jesús? Revelarnos la maternidad universal de María y entregarnos a su madre para que fuera siempre nuestra madre, la madre de la iglesia y de toda la humanidad, con la que él, en su encarnación, se había hermanado. Juan, el discípulo amado que recibió a María en su casa, nos representaba a todos. Este fue el último regalo que Jesús nos hizo antes de morir, y esa fue la gran tarea que encomendó a María. Fue como una segunda anunciación. Hacía 30 años que un ángel la invitó a entrar en los planes de Dios. Ahora, no ya un ángel, sino su propio Hijo. Le anuncia una tarea más difícil si cabe: recibir como hijos de su corazón a todos los hombres, incluso a los que matan a su Hijo. Y ella acepta, actuando de nuevo su fe y diciendo, ahora silenciosa: hágase, mi Señor. De ahí que el olor a sangre del Calvario comienza extrañamente a tener un sabor a recién nacido. De ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto. Hay tanto olor a madre y a engendramiento en esta dramática tarde.
que María, nuestra Madre, nos dé ojos para ver y fe para entender estos acontecimientos. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte de Jesús estaba ya cerca. Serían casi las 3 de la tarde, con el grupo de los más íntimos. Apenas quedaba nadie en la cima del Calvario. En torno a la cruz había aumentado la soledad. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos, incluso cuando estamos rodeados de amor. Allá, en su interior, el que agoniza está profundamente solo, librando el último combate. Y Jesús no quiso sustraerse a esta ley de la condición humana. Pero hay una soledad que ningún hombre ha conocido, solo Jesús la conoció. Una soledad a la que hay que acercarse con temor, porque no hay más vertiginoso, y es lo que nos revela en esta palabra del crucificado. Es una palabra desconcertante, una palabra que durante siglos ha conmovido a los santos y ha transformado a los teólogos. No fue una frase dolorida pero segura. Como las demás palabras, fue un grito que taladra la historia.
Un gran silencio había ya en el Calvario, y fue entonces cuando Jesús, haciendo un inmenso esfuerzo y llenando de aire sus pulmones ya agotados, gritó con voz fuerte: Eli, Eli, lama sabactina, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Evangelio dice efectivamente que Jesús gritó porque gritó. ¿Acaso vino sobre él algún tormento añadido al que ya les estaba matando? Cristo había sudado sangre en el huerto de los olivos sin gritar. Había soportado la flagelación sin gritar. Había sufrido sin gritos el taladro de sus manos y sus pies. ¿Por qué grita ahora? Solo les falta lo más fácil, terminar de morir suavemente, y sin embargo grita. Oh, palabra fatal, comenta un teólogo. ¿Por qué ha sido pronunciada? Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19:28. En esta la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre que no conociera la muerte, o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza.
Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. El agua, que forma parte de la célula en proporción al 60 o 60%, cuando se pierde sangre, pasa por ósmosis al torrente circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Esto produce naturalmente la deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre en Getsemaní, en la flagelación, con la corona de espinas, en el camino del Calvario, con la cruz a cuestas y en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. Uno de los soldados, conmovido, moja una esponja en un jarro de posca, mezcla de vino agrio y vinagre y agua, que ellos tenían para su propio alivio, y se le acerca a los labios, mientras otro le dice riéndose: «Deja, veamos si viene Elías a salvarle». Y así cumplía otro pasaje de los Salmos: «En mi sed me dieron a beber vinagre». Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, como cualquier agonizante. Pero no hablaba también de otra sed: sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia a la que él mismo aludió en las bienaventuranzas? Mateo 5 y 6. En cierto modo, sí. Jesús experimenta en estos momentos, dentro de su corazón cansado, el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo dolor sería inútil. Hubiera querido atraer a todos hacia sí. Sexta palabra: todo está consumado, todo está cumplido. La sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho tantas veces: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la del que me han enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Dios es el Dios vivo, es vida y dador de vida. Dios es el que da y se da. En la creación, en la encarnación, en la Eucaristía y en la plenitud del cielo. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, nos fue revelando, y por eso con palabras humanas le llamó Padre al asumir nuestra humanidad.
en su persona divina nos dijo, introdujo en su divinidad en la misma Trinidad de Dios y nos dijo que le llamáramos Padre. Ahora Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte, y menos tan cruenta, ni la muerte de su Hijo. El buen Jesús ni la muerte de nadie. A Jesús le mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él lo revelaba con sus palabras y con su vida. No aceptaban a un Dios tan cercano, tan humano, tan padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera hijos. En el fondo es mucho más fácil tener un Dios lejano y majestuoso, a quien se le ofrezcan sacrificios y se le tenga aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivamos y a quien tenemos que agradar continuamente. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce, que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad, y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni un instante de la vida. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús.
Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así lo ha visto San Juan. Este espíritu de Jesús continuaría en su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva la relación con Dios como hijos en el Hijo. Nuevo el culto y la oración, no en la angustia, sino en la alabanza. Nueva la vida entera, construyendo su reino en el amor. Nueva la muerte, entendida no como el final, sino como la cuna de la vida, que ya es eterna. Padre, Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida de su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo, al Padre, porque Dios es Padre, se dedica a ser Padre, es solo Padre, sobre todo Padre. He aquí la gran revelación de Jesús. Dios siempre fue Padre, pero después que Jesús le llamó así, viviendo nuestra vida y muriendo nuestra muerte, lo sabemos mucho mejor. Para eso vino al mundo. Ninguna objeción cabe ya contra la existencia y la bondad de Dios, viendo cómo vive y cómo muere Jesús. Para eso vino el Hijo de Dios al mundo, para que nadie se sienta fuera de la paternidad de Dios. Nadie, ni el gozo, ni el dolor, ni en la vida, ni en la muerte. Quitad esta revelación de Dios como Padre, y nada quedará en el Evangelio. Ponedla, y todo el mensaje evangélico adquiere su sentido. Más todavía, quitad la revelación de Dios como Padre, y toda la vida se hunde en lo absurdo. Ponedla, y la vida entera, incluido el último momento que llamaremos muerte, quedará convertida en un canto de alabanza al amor de Dios. En la cruz, todas las objeciones que los hombres ponemos a Dios se vuelven contra nosotros. En la cruz nos damos cuenta de que en realidad nuestras rebeldías contra Dios por la existencia del mal y de la muerte no hacen más que darnos a entender que el problema último del mal está en nuestro corazón. Y después de la procesión del Santo Entierro, como llegamos al final de este video, espero que haya sido de tu agrado. Te invitamos a que te suscribas, activa la campanita para más notificaciones y sin más que decir, pues nos vemos hasta en un próximo video.